Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, un baño, por favor. Buenos días, ¿va a querer masaje después del baño? Pues sí, por favor. Recuerde, no debe introducir ni agua ni jabón a la tina para dejar que las sales funcionen. Tampoco es necesario que traiga toalla propia. Ok, muchas gracias. A unos pasos del aeropuerto de la Ciudad de México, en la esquina de Avenida del Peñón y Boulevard Puerto Aéreo, aparece un edificio sencillo que a simple vista parece un condominio más de la zona. Sin embargo, en su puerta de vidrio ya se puede leer su letrero: Baños del Peñón, baños medicinales. Al entrar por la puerta, se advierte un pequeño espacio abierto central, rodeado de corredores de lo que sigue pareciendo una unidad habitacional. Y luego, al pasar a ese jardín, se observa que uno de los costados lo cierra una antigua capilla. Es una iglesia colonial del siglo XVIII. Adentro incluso tiene un bello retablo dorado con pinturas. Es muy brillante, pues hace apenas unos pocos años fue restaurado para recuperar el lustre del oro que lo cubre. Es un espacio muy singular. Los aviones pasan, pero el ruido del tráfico ya casi no se escucha a pesar de estar a unos metros del circuito interior. La iglesia colonial, el jardín, el sencillo pero moderno condominio. Y en los corredores que dan al jardín está el acceso a los baños medicinales. Al contratar un baño medicinal en el Peñón, por 175 pesos, se entra a una pequeña habitación privada que adentro tiene una camilla para masajes y sobre todo una tina de mármol. El personal de los baños abrirá la llave para que ésta se vaya llenando de las famosas y curativas aguas termales del Peñón. Es agua naturalmente caliente, llena de minerales y con el característico olor a azufre, aunque no es realmente desagradable. Y lo que sigue es despojarse de las ropas y sumergirse en la tina, sin agua y jabón. Hay que dejar que las sales hagan su trabajo por un rato. Adicionalmente, se puede contratar un masaje o no, al gusto de cada quien. En los pasillos de afuera, los baños tienen un espejo completo con un marco dorado. Dicen que ahí se reflejaron Maximiliano y Carlota. Probablemente no, pero no importa. Lo que importa es que los baños son viejos, muy viejos. Alguna vez fueron un lujoso balneario porfiriano y la capilla delata que algunos se debieron tener en tiempos coloniales. Además, el Peñón era un punto de referencia importante del Valle de México de los tiempos prehispánicos, cuando le llamaban el Tepetzinco, y formaba parte de las leyendas mexicas. Y por si fuera poco, en sus inmediaciones se han encontrado las osamentas de personas que vivieron en estas tierras hace más de 10,000 años. Pero, ¿cuál es la historia de los baños del Peñón? ¿Desde cuándo y cómo es que vimos en sus aguas las curas para nuestros males? ¿Cómo llega ese curioso espacio de la Ciudad de México hasta nuestros días? Bienvenidas y bienvenidos a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este episodio nos sumergiremos en las curativas aguas del Peñón de los Baños. En compañía de Claudia Agostoni revisaremos parte de la historia de este emblemático lugar del Valle de México. En especial hablaremos del papel que jugó durante el Porfiriato, ese tiempo en el que la limpieza y la higiene adquirieron preponderancia en la vida cotidiana de México.
Si bien las aguas termales del Peñón han estado ahí por siglos, analizaremos cuándo y cómo se consideraron como recreativas y terapéuticas, es decir, tanto para su disfrute como para mejorar la salud. Comenzamos con este nuevo episodio. Antes de la llegada de los españoles a estas tierras, este peñón con manantiales de aguas termales ya formaba una parte fundamental del imaginario de quienes habitaban el Valle de México. Entonces lo conocían en lengua náhuatl como el Tepetzinco, es decir, el Cerrito. A pesar de su pequeño tamaño, el Peñón no era un cerro cualquiera. Rodeado completamente por las aguas del lago de Texcoco, el Tepetzinco era un promontorio relativamente aislado y que por lo tanto destacaba en la vista del Valle de México. Esto fue quizás lo que lo convirtió en un escenario importante de las leyendas mexicas, especialmente en la historia de la fundación de Tenochtitlan. Estamos hablando de la leyenda de Copil. En su crónica Mexicayotl, Fernando Alvarado Tezosomoc cuenta la historia mítica de un nahual o brujo llamado Copil y su enfrentamiento contra el sacerdote, caudillo y dios titular de los mexicas, Huitzilopochtli. Copil era, de hecho, su sobrino, pues era hijo de su hermana Malinalxóchitl. En su larga peregrinación desde la legendaria tierra de Aztlán, Huitzilopochtli y los mexicas decidieron abandonar a Malinalxóchitl cuando ella estaba embarazada de Copil. Según el relato de Tezosomoc, ella era una grandísima malvada que hacía a la gente comer corazones y culebras. Así que un día, mientras Malinalxóchitl descansaba, el resto simplemente la dejó ahí, dormida, y huyó sigilosamente. Años más tarde, cuando Copil supo de esta historia de abandono, dijo que se vengaría. Juró que destruiría a Huitzilopochtli y sometería a los mexicas. Para el año 1 Casa, esto es 1285, los mexicas ya se encontraban en el Valle de México, acampando en Chapultepec, pues aún no habían fundado su ciudad. Y fue entonces, precisamente en el Tepetzinco, es decir, en el Peñón de los Baños, que al fin ocurrió el enfrentamiento entre las dos deidades. En la pelea, Huitzilopochtli decapitó a Copil y le extrajo su corazón. Si bien Tezosomoc no menciona nada sobre las aguas termales del Peñón de los Baños, algunos han querido traducir la palabra Acopilco como en las aguas de Copil, sugiriendo que el agua caliente y sulfurosa brotaría de la cabeza del nahual. Hasta aquí llega la parte del relato que incluye al Tepetzinco, pero por supuesto la historia no termina ahí. Luego de poner su cabeza en el cerro, Huitzilopochtli tomó el corazón de Copil y lo arrojó en un carrizal del lago. Y desde él brotó el nopal sobre el que tiempo después se posaría el águila que simbolizaría la fundación de Tenochtitlan. Por eso es que esta leyenda es tan importante en la historia e identidad mexicas. Con esta leyenda, no es de sorprender que a lo largo del siglo XV y hasta la llegada de los españoles, este espacio fuera también la sede de ceremonias y rituales mexicas, especialmente aquellos dedicados al agua. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún describe al menos 3 diferentes fiestas anuales relacionadas con Tlaloc y la lluvia, que por cierto, involucraban alguna forma de sacrificios humanos y otras ofrendas. No hay, sin embargo, referencia al uso de sus aguas termales para fines higiénicos o de salud. Además de su uso religioso ritual, el cronista Fernando Alba Ixtlilxóchitl describió al cerrito como un jardín lleno de plantas ornamentales y medicinales. De acuerdo con él, este jardín fue concebido por Nezahualcóyotl y fue dado como patrimonio personal a su aliado, Moctezuma. Al parecer, el Tepetzinco también funcionó como un coto de caza cercado y con abundante fauna para el disfrute del tlatoani y la nobleza mexica. A pesar de la presencia de estas aguas termales, y aunque Sahagún menciona que eran buenas para bañarse, pero no para beber, no existe ninguna evidencia de que antes de la llegada de los españoles, los habitantes del Valle de México se sumergieran en ellas o las usaran para bañarse. Y esto
a pesar de que los mexicas siempre fueron conocidos por su limpieza. Sus hábitos incluían lavarse en agua fría en ríos y manantiales y sobre todo el uso del temazcal, el baño de vapor, que era una parte fundamental de su vida social, terapéutica y espiritual. Pero la inmersión en las cálidas aguas del Peñón como práctica de higiene o placer no figura en sus registros, tal vez por la importancia política y religiosa que le atribuyeron al cerrito. Así, el Tepetzinco prehispánico era un lugar de profunda significación, cuna de leyendas fundacionales, escenario de ritos sagrados y recreo de gobernantes, pero no un balneario en el sentido en que lo concebiríamos hoy. Un sitio que en su esencia estaba imbuido de una compleja relación entre la sociedad, la tierra y el agua. En los primeros años de la formación de la Nueva España, el Peñón de los Baños aparece mencionado como un hermoso sitio poblado de árboles y abundante en animales de caza, ideal para distraerse y divertirse. Y por ello fue también objeto de disputa de los conquistadores. Al final, le fue concedido al conquistador Diego Ordaz en 1539. La cédula señalaba que contaría con el derecho de hacer lo que le placiera, y fue así que los descendientes de Ordaz, la familia de Deza, controlaron los baños del Peñón durante todo el siglo XVII y parte del XVIII. Las primeras referencias y anécdotas sobre sus aguas termales y sus poderes curativos las tenemos en los diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar, escritos en 1554, en los que el personaje de Zamora señala que en el monte más próximo, que está al oriente de la Ciudad de México, dice: hay un manantial siempre caliente, encerrado dentro de un primoroso edificio abovedado, y es un saludable baño para los enfermos. El testimonio más antiguo que tenemos de uno de los enfermos a los que alude Cervantes de Salazar es el del fraile Juan Salmerón. En un diario de viaje del franciscano Antonio de Ciudad Real, dice que en 1585 fue como a una islita que está allá cerca, no lejos de la Laguna de México, llamada Peñón. Fue allí a visitar al doctor Salmerón, que estaba allí tomando unos baños por estar tullido mucho tiempo de pies y manos. En el siglo siguiente, los años 1600, las informaciones sobre el Peñón de los Baños se vuelven más escasas. Apenas vuelve a ser mencionado en un par de fuentes, aludiendo a sus aguas termales como curativas. Sin embargo, parece que todo el lugar entró en una suerte de decadencia por mucho tiempo. Esto al grado de que hasta 1752, el Ayuntamiento de la Ciudad de México solicitó al virrey que ordenara una inspección del Peñón, arrojando que los baños se encontraban en un estado deplorable. No parece que la inspección fuera del todo inocente. Había una persona muy interesada en adquirir el Peñón, un hombre llamado Carlos José Dueñas Pacheco, quien probablemente quería un buen precio de venta. Lo compró en 1759 y al poco tiempo se publicaron 2 informes que hablaban de las virtudes de las aguas del Peñón. Comenzó así una aproximación casi científica hacia las propiedades de estas aguas termales y con ella la intención de explotarlas como baños públicos. Para 1765, Pacheco ya había finalizado las obras de reconstrucción de las instalaciones. Es de este tiempo la capilla que hoy podemos observar. No solo estaba a punto de cambiar la historia de este sitio, sino también de toda la forma de entender y relacionarnos con el agua. Pacheco convirtió los baños del Peñón en una suerte de balneario al que acudían las más altas esferas de la sociedad virreinal. Sin embargo, para concederle la explotación de las aguas termales, se le obligó a que dentro de las instalaciones de los baños hubiera un conjunto abierto para los llamados pobres inválidos. Con esto, las autoridades reconocían y refrendaban el uso que la gente de escasos recursos le había dado al sitio durante siglos, incluso cuando estaba en ruinas. Pero con la renovación, la élite comenzó a ver el Peñón no solo como un sitio terapéutico, sino otra vez, como en tiempos de Moctezuma,
como un destino de ocio. En una descripción de la Ciudad de México de 1777, escrita por el bachiller Juan de Viera, dice que como la casa es tan amplia, tiene viviendas separadas de los baños y ofrece agua, verde, soledad y sosiego, ocurren muchos, no con motivo de bañarse, y sí el de divertirse, ya cazando patos y conejos, y en músicas y bailes y grandes banquetes que duran muchas veces 2 o 3 días. Fue así que los baños del Peñón llegaron al inicio del siglo XIX. Su fama hizo que fueran visitados y reseñados por numerosos viajeros como Alexander von Humboldt o más adelante el embajador estadounidense Joel Poinsett o también la marquesa Calderón de la Barca. A pesar de este periodo de esplendor, el Peñón sufrió una gran decadencia e incluso abandono. Los vaivenes políticos de ese complicado siglo XIX también tuvieron un efecto en los baños. Algunos de los viajeros seguían reconociendo su enorme potencial, pero también su deterioro. Tendrían que pasar varias décadas para que ya en el Porfiriato, un cambio en las prácticas de la salud y la higiene en la Ciudad de México les inyectara un nuevo aire, uno que les ha servido para perdurar, aunque con menos lustre, hasta nuestro tiempo. Pero ¿cuál fue este giro? ¿Qué fue lo que le devolvió a los baños del Peñón ese esplendor con el que cerraban el periodo colonial? Vamos a ver esa parte de la historia. Vamos a una pausa y volvemos. Este podcast forma parte del programa Comunicación Pública de la Historia del Instituto de Investigaciones Históricas, que cuenta además con una serie editorial dirigida a públicos amplios y a estudiantes de los niveles medio superior y superior. Visita el sitio históricas.unam.mx y entra a la sección Comunicación Pública de la Historia para conocer nuestros títulos, que están además a la venta en la librería del instituto. En el mismo sitio podrás encontrar la sección Cajón de Historias con otros proyectos del programa, como el blog Los Días de la Nueva España, que es una mirada a la vida cotidiana del mundo novohispano a través de los diarios de sucesos notables. Continuamos. En el transcurso del siglo XIX, la vieja teoría de los miasmas, es decir, esa idea de que las enfermedades eran causadas por malos olores y aires corrompidos, comenzó a tener competencia. Hacia las décadas de 1870 y 1880, era la bacteriología la que estaba ganando el terreno y transformando la percepción sobre los orígenes de la enfermedad. Las nuevas hipótesis diagnósticas y terapéuticas tenían muy claro quiénes eran realmente los enemigos invisibles, los gérmenes, diminutos microbios que se alojan y florecen en todo tipo de suciedad, humedad y oscuridad. Este cambio de paradigma vino emparejado con las otras ideologías y transformaciones políticas y culturales del siglo XIX. La higiene personal y la sanidad pública formaron parte de los pilares de la doctrina estatal del orden y progreso. En palabras de Luis E. Ruiz, uno de los médicos mexicanos de mayor prestigio en ese tiempo, la higiene era el arte científico de conservar la salud y aumentar el bienestar. Y por ello decía, toda nación bien constituida tiene como principal interés la salud pública. La limpieza se convirtió, pues, en sinónimo de civilización. Desde las primeras décadas del México independiente se empezaron a formar las instituciones que fueron implementando estas nuevas ideas sobre la salud y la higiene. Sin embargo, no fue sino hasta el triunfo de la República en 1867 que éstas se fueron consolidando. Una de ellas fue el Consejo Superior de Salubridad. Aunque este se estableció desde 1841, sus labores se intensificaron y se sofisticaron a partir de la década de 1880. Este consejo estaba a cargo de planificar e implementar las políticas sanitarias e higiénicas que se consideraban ahora un deber fundamental del Estado. Muchos de los miembros de ese Consejo Superior de Salubridad eran también parte de la Escuela Nacional de Medicina. Esta institución era fundamental, pues no solo es la que formaba a los médicos e higienistas, sino también difundía las medidas y avances que se iban produciendo en las ciencias médicas. Además, también existía la Academia Mexicana de Medicina. Estas tres instancias, el Consejo, la Escuela y la Academia,
se convirtieron en las grandes promotoras de la salud pública e higiene en México, y fueron lideradas por figuras que hoy son leyendas de la medicina mexicana. Algunos de sus nombres se pueden reconocer en las calles de la Colonia Doctores de la Ciudad de México, así como en monumentos y avenidas en otras partes del país. Ya mencionamos al doctor Luis E. Ruiz, pero antes de él tenemos a Leopoldo Río de la Loza, un químico y farmacéutico muy activo a mediados del siglo XIX. Río de la Loza fue miembro del Consejo Superior de Salubridad y también fue profesor en la Escuela Nacional de Medicina. Entre otras cosas, su enfoque estaba muy centrado en la química del agua, en analizar sus componentes minerales para determinar su calidad y sus posibles usos terapéuticos. El doctor Río de la Loza representa una primera e importante etapa en la revaloración de los baños públicos, así como en el uso de las aguas sulfurosas para fines médicos. Una etapa donde la ciencia buscaba entender, entre otras cosas, las virtudes químicas y sanadoras de las aguas. Pero en cuanto a esta transición hacia la modernidad bacteriológica, la figura quizá más importante en México fue un alumno de Río de la Loza, el doctor Eduardo Lisiaga. El doctor Lisiaga fue el presidente del Consejo Superior de Salubridad durante el auge del Porfiriato, e incluso fue el médico de cabecera del mismo Porfirio Díaz. Con él, dirigiendo las políticas de salud pública del régimen, se emitió el primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos en 1891, estableciéndose una detallada reglamentación sobre la ventilación, iluminación y limpieza que debían observarse tanto en las casas como en las calles para proteger la salud individual y colectiva. Con Lisiaga al frente del Consejo, parte de estas medidas y este nuevo paradigma se pusieron en práctica en la Ciudad de México. Se edificaron modernos sistemas de desagüe y drenaje, así como de la dotación de agua potable entubada en algunas colonias de la capital. Y es que la nueva teoría sostenía que las medidas para evitar caer preso de alguna enfermedad podían reducirse al aseo y la higiene. Esta preponderancia de la limpieza se vivía como una suerte de revolución de la higiene, no solo en los viejos hábitos de los mexicanos, sino también como una dura exigencia en sus posibilidades económicas para adoptar las nuevas medidas. Por ejemplo, dentro de las demandas para ir transformando estas costumbres, el ya mencionado doctor Luis E. Ruiz publicó en 1903 una cartilla de higiene que, entre otras cosas, decía: La salud es el mayor tesoro que poseemos y los microbios patógenos son los ladrones que pueden robárnosla. Pero la poderosa luz del sol mata a muchos de ellos, el oxígeno puro aniquila a otros y la falta de sustancias orgánicas imposibilita la vida de los demás. Debemos procurar constantemente que el local donde vivamos esté bien iluminado, que sea frecuente la renovación del aire que ya existe y que el aseo sea la base y garantía de toda nuestra vida. Con el más solícito cuidado se procurará asear toda la habitación, pero con especialidad la recámara y los excusados, que aquella se ventile bien y el mayor número de horas, abriendo ampliamente las puertas y ventanas, se procurará que no duerman muchas personas en una misma pieza y estos estén exageradamente correctos. La verdad es que, al menos en el entorno de la Ciudad de México, pocos habitantes tenían la capacidad de cumplir con todas esas y otras medidas. La mayor parte de las viviendas seguían siendo lo que se denominaban chozas, es decir, cuartos con piso de tierra y sin divisiones internas. Sus habitantes solían hacer todo en el mismo espacio: cocinar, trabajar, convivir, dormir. Y para colmo, cualquier enfermedad comenzaba a atribuírsele como una irresponsabilidad propia por no seguir todas las crecientes normas de higiene. Por ejemplo, un artículo irónico titulado El mundo de los microbios y publicado en el periódico El Imparcial en 1897 decía: Si se trepa uno al monte, malo. Si se mete al sótano, peor. Si come, traga muerte. Si bebe, se humedece con enfermedad. Si respira, se sorbe una colonia. Si da la mano, se le paga a la familia menuda del otro.
Si se viste, no hace sino proporcionar escondites al enemigo. Si anda en cueros, cada poro es una puerta cochera de la infección. Era un panorama complejo. Es en este contexto en el que, además de los discursos gubernamentales, surgieron nuevos productos, remedios y medicinas que promovían los nuevos mandatos de la higiene. Y es en estas mismas circunstancias en las que una figura como la del doctor Eduardo Lisiaga, pionero de la bacteriología en México, destacó los beneficios terapéuticos de las aguas y los baños termales. Él, junto con otros médicos de la época, veía una conexión entre el clima, el ambiente y la salud, y con esas ideas promovió activamente lo que él llamaba la hidroterapia y el estudio de las aguas minerales como las del Peñón de los Baños. Esto desencadenó la proliferación de los baños públicos en la Ciudad de México, especialmente aquellos de aguas termales. Se renovó e impulsó, pues, una nueva relación con el baño en la vida cotidiana. Como decíamos, la medicina de la época sostenía que la ausencia de hábitos de higiene conducía directamente a la enfermedad. Además, el cuerpo limpio reflejaba el decoro, la dignidad y el respeto hacia uno mismo. Se creía que de no limpiar el cuerpo se facilitaba la transpiración y así se convertía al individuo en un criadero de microbios. Este impulso higiénico coincidió con una transformación material, la perforación masiva de pozos artesianos en la Ciudad de México desde mediados del siglo XIX. Estos marcaron el comienzo de un periodo de una opulencia hidráulica, es decir, de una abundancia de aguas dirigidas, controladas, en contraste con la muy larga y paradójica experiencia de inundaciones y a la vez de escasez de agua en el Valle de México. Estos pozos artesianos, cavados en el subsuelo para llegar al acuífero, eran ideales para lo que entonces se llamaba el placer, es decir, sumergir el cuerpo entero en el agua, así como también para la instalación de regaderas. Sin embargo, no era aconsejado su consumo, pues aunque funcionaban para la limpieza del cuerpo, no se consideraban como aguas potables. A pesar de esta opulencia hidráulica, no era nada fácil transformar los hábitos de los capitalinos. Una nota publicada en el periódico El Imparcial en 1897 describía así lo que tituló Los mexicanísimos baños. Solemos comprenderlos entre las costumbres de lujo, no entre aquellos preceptos de la higiene, de observancia obligatoria o cuando menos fechada. Aquí se usan, cuando se usan, cada 8 días, y para tomarlos se requieren pormenores que delatan nuestro desaseo, una moda de ropa limpia, pensarlo un poco y comentarlo a todo el mundo. Se habla del baño como cosa inusitada, de algo extraordinario que puede poner en peligro la vida, de algo lleno de amenazas. Si ha de verificarse a domicilio, corre toda la servidumbre, preparando la tina, la calentadora, los petates, el estropajo, preparando desde la víspera el pan de jabón de Puebla, grande y nuevecito. Cumplidos todos esos actos, tapadas las rendijas, persinados los miembros más propensos a sufrir las consecuencias de un viento colado o un chiflón imprevisto, se hunde el valeroso en los limpios cristales con la misma devoción que un gentil al hacerlo en la Estigia. Poder darse un buen baño requería, además de hábito, una infraestructura que no estaba al alcance de todos. Ante esta situación, la limpieza personal no se reducía al baño completo, sino a un conjunto de prácticas escalonadas. Por ejemplo, la más básica se refería a las abluciones, consideradas higiénicas y sobre todo económicas. Requerían solo artículos sencillos, un recipiente, agua, un jabón y una toalla o sábana. Las abluciones implicaban limpiar algunas partes del cuerpo, como la cabeza y las manos,
Pero también estaban los baños de pies, de asiento y de otras partes íntimas. Las abluciones cobraron una gran importancia. Los utensilios debían ser de uso personal para evitar contraer las enfermedades consideradas rebeldes y asquerosas. Y en algunos sectores de la sociedad porfiriana se comenzaron a instalar dentro de las casas los llamados gabinetes de toilette. En ellos, el aseo personal incluía las abluciones, pero abarcaba también el cuidado de las uñas, los dientes, el pelo, el uso de perfumes y la desodorización personal. El mobiliario para este ritual debía incluir 2 tocadores, un lavabo o pila, espejos y jarrones de loza o metal para contener el agua. Y surgieron así un sinfín de productos de venta en el mercado, desde lociones y jabones hasta los mismos gabinetes de toilette e incluso bañeras plegables. La higiene iba cobrando un perfil de clase social. Como decía la nota de El Imparcial, eran un lujo. Ante sus limitaciones, era común que la gente de escasos recursos no se sumara a aumentar la frecuencia de los baños y podía ser estigmatizada por los observadores de élite. Por ejemplo, la escritora Laura Méndez de Cuenca dice que en la década de 1890 conoció a un hombre del pueblo, quien le confesó con orgullosa satisfacción lo siguiente: pues lo que es yo, desde el día en que entró Porfirio Díaz a la cabeza del ejército republicano, no me he metido en una tina de agua. Sin embargo, la abundancia de los nuevos pozos artesianos y los discursos y campañas de las instituciones porfirianas fueron imponiendo estas prácticas de higiene para toda la población, al menos de la Ciudad de México. Sobre todo, ante la proliferación de los baños públicos que aprovechaban estos pozos, se buscó inculcar y promover nuevos hábitos de aseo personal. Y así, no solo había una mayor oferta, sino también fue creciendo una demanda que a su vez llevó a que el número de baños públicos siguiera aumentando. A medida que avanzaron los años finales del siglo XIX, había ya opciones a diferentes precios y con diferentes servicios. El baño se fue volviendo accesible para más y más habitantes de la ciudad. Para principios del siglo XX, la Ciudad de México poseía más de 48 baños públicos. Estaban aquellos dirigidos para la gente decente, como los baños El Harem, los del Factor, los de San Felipe de Jesús, los San Agustín, o bien los que había en los hoteles como el Iturbide, el Grand Hotel o el Hotel Jardín. Estos establecimientos ofrecían los llamados baños hidroterapéuticos, pero también los baños tibios, los rusos, los turcorromanos, además de otros servicios de lujo, tanto para hombres como mujeres. En las zonas más alejadas del centro se encontraban los baños más baratos, como los de la Plazuela de Madrid, los Rebeldes, los de la Perpetua y los del antiguo Puente Quebrado. Por solo 5 centavos, en los baños que tanto Porfirio Díaz como Eduardo Lisiaga inauguraron en 1897 en el barrio de La Lagunilla, el servicio incluía 7 artículos: jabón, zacate, toalla, jarra de agua fría, peine, jabón perfumado y algodón. Y como la preocupación por la higiene se había vuelto un asunto civilizatorio, existieron incluso unos baños gratuitos fundados en 1889 por una junta patriótica privada y sostenidos por la Junta de Caridad. Los nuevos baños del Peñón formaron parte de este impulso y se incorporaron a la oferta de la Ciudad de México con su inauguración en 1892. Lo último que habíamos dicho sobre ellos es que el esplendor que habían alcanzado en los años antes de la independencia se había desvanecido. De hecho, cuando la marquesa Calderón de la Barca visitó el Peñón de los Baños en algún momento entre 1840 y 1842, escribió en sus famosas cartas que aunque eran una especie de estanque de Bethesda especialmente bueno, los encontró en perfecto estado de desolación aun cuando la gente concurre todavía para curarse. La marquesa cierra su descripción de 1842 con un deseo muy especial para este sitio. No dejamos de pensar qué fortuna podría hacer con estos baños algún yanqui emprendedor si fuera dueño de ellos y edificara aquí un hotel a la Saratoga,
empapelara los cuartos y de otra suerte embelleciera este rústico templo de agua caliente. El deseo de la marquesa se cumplió medio siglo después. Los terrenos del Peñón fueron adquiridos en 1887 por el entonces secretario de Gobernación y suegro de Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio. Él constituyó una empresa llamada Establecimiento de Baños Termales del Peñón, con la que en 5 años construyó una suerte de balneario que contaba, además, con una planta embotelladora de agua. Este nuevo y suntuoso spa se dirigía directamente a la burguesía porfiriana, ofreciendo salones de reuniones, restaurante, boliche y apenas conservando la encantadora capilla que se había construido un siglo atrás. El propio presidente Díaz tenía siempre reservada una suite especial para él y su familia. Al igual que su dueño anterior, 140 años atrás, Manuel Romero Rubio también mandó realizar una serie de estudios sobre las propiedades de las aguas termales del Peñón, pero ahora bajo los nuevos conocimientos de las ciencias químicas y médicas. Los estudios sirvieron como publicidad, pues comparaban sus aguas cloruradas, sódicas, bicarbonatadas con las de spas europeos como Vichy o Carlsbad. La intención era que los clientes se sumaran a la revolución de la higiene y obtuvieran beneficios terapéuticos, dejando atrás las preocupaciones y los excesos de la vida urbana. El Peñón se volvió a llenar de visitantes y aparecía reseñado en las primeras guías turísticas de la Ciudad de México. Una de ellas lo anunciaba equipado con un amplio y lujoso hotel, además de todo lo mencionado. Pero señalaba también que había baños de diferentes clases y precios, a partir de 25 centavos, es decir, 5 veces más caros que los de la Lagunilla. Pero este nuevo esplendor porfiriano tuvo, otra vez, un abrupto final. Tras la Revolución Mexicana, el deterioro de los baños del Peñón fue acelerado. La principal causa ha sido, por muchas razones, el rápido crecimiento de la Ciudad de México en el siglo XX. Por un lado, el uso intensivo de los mantos freáticos del Valle de México había agotado 2 de los 3 manantiales formalmente termales, aunque siguió consiguiendo el agua mineral a partir de pozos. Por otro lado, la mancha urbana de mediados del siglo fue expandiéndose y ocupando espacios. Entre ellos, en 1952, se inauguró el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justo ahí, a los pies del Peñón. La dinámica y ruidos de un aeropuerto se volvían incompatibles con la idea de dejar atrás el estrés y las preocupaciones. Las élites y el capital abandonaron también esta zona como espacio terapéutico y de recreación. Los baños del Peñón, sin embargo, subsisten. El edificio porfiriano fue demolido y en su lugar se construyó el condominio que hoy vemos. Afortunadamente, se conservó su capilla colonial, que como decíamos fue restaurada hace pocos años. Las aguas calientes, llenas de sales, que alguna dolencia han de curar, siguen brotando para quien quiera sumergirse en ellas. En el Peñón de los Baños nos queda un muy particular palimpsesto de este Valle de México, en el que las sociedades humanas han interactuado de múltiples maneras con su medio ambiente. Desde la mujer que murió a los pies del cerro hace más de 12,000 años y cuyos restos fueron encontrados por la arqueología contemporánea, hasta el modesto spa en el que puedes escuchar a los aviones despegar o aterrizar. El Peñón de los Baños es el sitio donde Fray Juan de Salmerón fue a curar sus manos y pies tullidos, pero también donde Huitzilopochtli arrancó el corazón de Copil, de donde nació Tenochtitlan. Y los baños del Peñón fueron uno más de esos sitios donde hace más de un siglo comenzamos a adoptar el baño como un hábito indispensable para nuestro bienestar, un lugar más donde descubrimos las delicias de la limpieza. A través de esta narración hemos querido reflexionar sobre un espacio icónico del Valle de México y su relación con el tiempo en el que se revolucionaron los hábitos de limpieza y la vida material de los habitantes de la capital. Conoce más episodios y todas nuestras actividades académicas visitando nuestro sitio y nuestras redes sociales. El guión del episodio El Peñón de las Delicias
Fue realizado por José Ignacio Lanzagorta bajo la coordinación de Claudia Agostoni. En la locución nos apoyaron Claudia Agostoni, José Ignacio Lanzagorta y Miriam Izquierdo. El diseño sonoro y la edición estuvieron a cargo de Andrés Tulcanazo. La dirección de grabación fue de Pedro Marañón Hernández y la producción general de Mari Carmen Sánchez. Además participaron Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico y Claudia Arriaga Hernández en la programación web. Para la realización de este episodio fueron consultados los libros Virtus Waters de Casey Walsh, así como El Peñón de los Baños y La Leyenda de Copil de Luis Abeleira Arroyo de Anda. También fue empleado el capítulo Las delicias de la limpieza, la higiene en la Ciudad de México de Claudia Agostoni y el artículo El Peñón de los Baños de Petzingo, un sitio de la Cuenca de México de Margarita Carvalhal Stadler y María Flores Hernández. Los esperamos en el siguiente episodio de Históricas. Hasta pronto.